Sí, ya sé que hace muy poco hice la comparativa entre estos dos procesadores que son lo más calidad-precio hablando de APUs o procesadores con gráficos integrados. Y claramente hubo un claro vencedor y lo fue el 8600G. Pero es obvio, en temas de prestaciones, características técnicas, es muy pero muy bueno para ser un procesador de este segmento. No podemos decir que no porque realmente es bastante pero bastante bueno. Pero sin embargo hay muchas opciones que no lo convierten en la mejor opción para armarnos nuestra primera PC gamer o incluso para armarnos una PC que sea buena, bonita y barata. Y es básicamente lo que hoy en día todo el mundo quiere armarse, una PC gamer que no les cueste tanto, no les cueste un riñón, pero que nos dé un rendimiento bastante aceptable. Así que lo que miraremos hoy son todas las contras que tiene este procesador y cuáles son esas opciones que nos pueden otorgar un mejor rendimiento, incluso un menor precio. Así que sin nada más que decir, no se olviden de suscribirse para llegar a los 100.000 suscriptores antes de que se acabe el año, así que no se olviden de suscribirse y darle like. Ahora sí, pues comencemos. Primero hablemos un poco de las características técnicas del 8600G, pero muy rápidamente para así mirar opciones que se igualen o lo superen por un precio menor. O por un precio algo parecido. Este es un procesador que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos que van a una velocidad de 4,3 GHz en su estado base hasta los 5 GHz en su estado turbo. Este está construido con la arquitectura Zen 4, su caché L3 es de 16 MB. Algo para destacar es que las tecnologías cambiaron bastante. Claramente el gran avance que logra obtener al ser un procesador pues muchísimo más nuevo. Debido a esto cuenta con el socket AM5 y con una compatibilidad de memoria RAM tipo DDR5. Esta puede ser una característica que para muchos sea de gran beneficio a causa de que el rendimiento en todo tipo de sentido va a ser muchísimo mejor, en este caso va a ser bastante aumentado, pero pues esto tiende a tener tanto sus pros como sus contras. Y bueno, ¿por qué digo esto? Esto es sencillo de explicar. Claramente uno de los pros sería el aumento de rendimiento que podremos tener al tener todas las nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa? Aquí entraría en juego uno de las contras más grandes, y es que debido a ser tecnologías mucho más nuevas van a costar muchísimo más, obviamente comparándolas con las actuales, teniendo así muchísimos sobrecostos a la hora de armar nuestra primera PC gamer. Es obvio que si nos ponemos a comparar en tema de rendimiento referente al tipo de memoria vamos a ver una diferencia bastante clara, pero que al final de cuentas pues no va a ser del todo factible. Lo mismo pasa con su socket. Una placa madre del segmento AM4 comparándola con el segmento AM5 nos va a arrojar unos $70 de diferencia, que al final de cuentas si no tenemos mucha plata para armarnos una PC gamer, esos $70 llegarían a ser de vital importancia. Otra de las razones y de las más beneficiosas claramente si compramos un Ryzen 5 8600G es quedarnos con el socket anterior o simplemente pasándonos a opciones más económicas, como por ejemplo una combinación de un procesador de AMD con una gráfica bastante potente pero que tenga la misma relación calidad-precio. Claramente las tecnologías van a ser mucho menores, pero de lo que sí estoy seguro es que su rendimiento va a ser mucho mayor. En este caso hay opciones bastante buenas, como por ejemplo optar por un procesador como el 5600G, que a pesar de todo nos da un muy buen campo de actualización por unos bastantes años. Incluso otra opción podría ser el Ryzen 5 4600G, ya que aquí sí miramos un claro déficit de rendimiento, pero que siendo realista es un muy buen rendimiento para empezar a incursionarnos pues en este mundo del gaming. Esas serían las opciones más básicas que podríamos tener, que nos van a ofrecer un muy buen rendimiento por un precio menor. Ya si quieren un rendimiento mucho mayor al que nos ofrece el 8600G sería hacer combinaciones, como por ejemplo combinar la que para mí fue una de las mejores tarjetas gráficas más baratas pero con un rendimiento realmente bueno. Estamos hablando de la RX 6600, gráfica que para muchos es una cagada, que no, que esto, que lo otro, pero realmente esta es una de las mejores gráficas calidad-precio que han existido, y de esto puede salir una muy buena combinación. Como por ejemplo la podemos combinar con un Ryzen 5 5600X o incluso con un Intel Core i5 12400F, unas combinaciones que nos van a dar un excelente rendimiento tanto en ofimática, edición de video, fotografía y en productividad. Y la verdad, comparándola con los costos que se tienden a tener referente al Ryzen 5 8600G, no va a ser mucha la diferencia, siendo prácticamente igual, pero en precio lógicamente, porque ya en rendimiento lo llega a sobrepasar por un 20 o incluso un 30%, que ya esto es una diferencia pues bastante notable. Pero esto no quiere decir que el Ryzen 5 8600G sea una mala opción y que no lo deban comprar de plano, ni tampoco quiere decir que les mentí o les metí clickbait tanto en la miniatura como en el título, no. Para nada. Esto lo que quiere decir es que si quieren actualizarse a tecnologías más nuevas como lo es el AM5, un tipo de memoria más nueva como DDR5, lo pueden hacer sin ningún problema, claramente teniendo en cuenta su presupuesto y el rendimiento que nos va a otorgar, que lógicamente no va a ser malo, pero podría ser mucho mejor. Esto obvio escatimando no en precio, pero sí en tecnologías, que más adelante se puede ver el factor diferencial por el tiempo de vida útil que se puede tener. Así que esto depende única y exclusivamente de las necesidades que puedan tener o puedan llegar a tener ustedes en un futuro, pero ninguna de las opciones es mala. Mejor dicho, son excelentes opciones para iniciarse en el mundo del gaming. Así que pues este ha sido el video de hoy. Si les ha gustado, espero que se suscriban para llegar a esos 100.000 suscriptores antes de que se termine el año. Así que sin nada más que decir, pues nos vemos. Chao.